Hola, mi nombre es Julián García, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la UNAD y a continuación voy a hacer el desarrollo de la actividad número 2 del curso de antropología. Esta actividad lo que busca es aclarar el concepto de cultura desde la antropología. Entonces hay una serie de preguntas, las voy a ir leyendo y respondiendo a su vez. La primera pregunta dice, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Desde la antropología, el concepto básico que se le da a la cultura es el conglomerado de pautas de comportamiento que tiene un sujeto para adaptarse en un contexto definido. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Esos enfoques teóricos son el materialismo y el mentalismo. Entonces, el materialismo propone que la cultura es algo así como una sustancia eh, que se traspasa de generación en generación. Esa sustancia está compuesta por los valores, las reglas y todo lo demás, incluso los objetos, que tiene un grupo social y que se transmiten de una generación a otra a través de la educación. Incluso estas reglas, estos parámetros se traspasan de una generación a otra de manera consciente, inconsciente, directa e indirecta. De igual manera, tenemos que el materialismo, o bueno, una forma de entender cómo el materialismo propone la cultura como una sustancia, es viendo tres estructuras que propone el materialismo como tal. Entonces ellos proponen la estructura, la infraestructura y la superestructura. ¿Qué es la estructura? La estructura son los entes que componen una sociedad, los sujetos, sus necesidades, su contexto y todo esto. La infraestructura es todo lo que se desprende de estos primeros elementos, que son las creencias, las reglas, los códigos sociales, y posteriormente tenemos la superestructura. La superestructura es todo aquello que abarca los dos elementos anteriores, o sea, los de la estructura y la infraestructura, que serían ya vendría siendo la religión, vendrían siendo las leyes y todo eso que ya manejaría la sociedad como tal. Por otro lado, bueno, entonces de acuerdo a esa idea que tenía el materialismo, de que la cultura es una sustancia y que se pasaba simplemente de generación en generación y que proponía al ser humano como un objeto pasivo de la cultura, tuvo como unas críticas, y es allí donde surgen los mentalistas que dicen cómo es, o sea, dicen que un ser humano, un sujeto no es simplemente o bueno, no es portador en su totalidad de la cultura de una sociedad, sino que simplemente porta una fracción como tal. Entonces, eso fue como el desencadenante para que se quisiera dar otra definición a la cultura como tal, eh, y donde el ser humano no fuera simplemente un objeto pasivo, sino fuera algo más activo, ya que cada persona no simplemente sigue las reglas de su grupo social, sino que cada uno va aportando y va generando como cosas individuales a su cultura desde su perspectiva individual, valga la pena la redundancia. Entonces, desde el mentalismo se cree más bien que la cultura es algo así como un sistema conceptual. Entonces es un entramado de ideas que permiten que una sociedad se organice. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bueno, la antropología es el estudio del ser humano y la cultura es la forma en que el ser humano se organiza y las leyes o bueno, las ideas que tiene para adaptarse a un contexto. Entonces es indispensable que la antropología tenga claridad de lo que es el concepto de cultura, porque pues su objeto de estudio es el ser humano como tal. Eh, Finalmente tenemos la pregunta, no, perdón, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Entonces, cultura es un concepto que tiene varios elementos, eh, podemos decir, tiene elementos tangibles como el idioma, el arte, los códigos, pero también tiene elementos que no son tangibles, como las creencias, los valores, las leyes como tal, son más como creaciones imaginarias del grupo social como tal.
Entonces, esos factores hacen que el concepto de cultura sea algo más complejo, mientras que el concepto de sociedad se restringe simplemente a un grupo de sujetos que viven en un lugar determinado y que siguen unas normas determinadas. Esa sería básicamente la diferencia entre cultura y sociedad. Finalmente, tenemos cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces, la primera, enculturación. Enculturación es el proceso mediante el cual un grupo social traspasa sus valores, sus principios de una generación a otra. Entonces, ¿esto qué? También tenemos el relativismo cultural, que es el relativismo cultural, perdón, no, perdón, yo iba primero con el etnocentrismo. Entonces, en el etnocentrismo es la forma en que una persona juzga una cultura ajena a la propia desde sus valores culturales. Entonces, es como digamos, es lo más natural que tiene una persona al momento hacer una inmersión en la cultura ajena, lo que muchas veces se llama shock cultural, porque ven que los valores y los principios de otra sociedad son diferentes, pero no los aceptan como diferentes, sino simplemente ven que no son los de ellos. O sea, las cosas de ellos no son las mismas mías y por eso son malas. Entonces vendría siendo el etnocentrismo. Y finalmente tenemos el relativismo cultural, que vendría siendo como la forma de resolver el problema del etnocentrismo, que sería la capacidad de leer y entender una cultura ajena a la mía sin verla desde mis principios y sin verla desde mis códigos culturales, sino entendiéndola como tal, una cultura aparte de la mía. Entonces, esa es mi tarea, espero sea un aporte valioso. Muchas gracias.